Dios bendiga, hermanos. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Juan y hemos sido muy edificados con esta carta, una carta de contrastes. La semana pasada comenzamos a estudiar el capítulo 4 precisamente. Si tiene su Biblia puede ir buscando el capítulo 4 donde estamos estudiando. Y estudiábamos precisamente que no debemos creer todo lo que se dice, todo el que dice, yo traigo un mensaje de parte de Dios, yo tuve una revelación y anoche soñé o me levanté a las 3 de la mañana y Dios me dijo. Y vimos que no debemos creer a todo el que dice eso. Ahí en los primeros versículos del capítulo 4 dice, probad los espíritus, mis hermanos, probadlos. Si alguien trae un mensaje, dice, bueno, ahora vamos a verificar que así dice la palabra de Dios, que sí es un mensaje de parte de Dios. Porque veíamos también que Satanás tiene falsos maestros y falsos profetas que quieren engañar al pueblo de Dios. No solamente lucha porque el evangelio no sea predicado, porque la iglesia sea perseguida, sino también Satanás dice, bueno, voy a meter falsos maestros, falsos profetas para que se aparten del camino de Dios. Estos falsos maestros y profetas, veíamos la semana pasada, no solamente engañan, sino que tienen el espíritu del anticristo. Es un demonio que se mete ahí, el espíritu del anticristo. La Biblia nos dice que va a venir un anticristo final, el cual será la personificación máxima de todos los espíritus de los anticristos alrededor del mundo que pervierten la verdad y propagan mentiras. Terminamos pues nuestro estudio la semana pasada con el versículo 4 que nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y veíamos, hermanos, que los que son de Dios pueden vencer a los falsos maestros, no porque sean cristianos muy inteligentes o muy astutos, sino porque, dice el texto, porque mayor es el que está en ellos que el que está en el mundo. Si tú eres hijo de Dios, si verdaderamente has creído en Jesucristo, si verdaderamente eres salvo, tienes al Espíritu Santo. Y cuando Satanás venga con sus falsos profetas o falsos maestros a quererte decir cosas de parte de Dios, dice, tú los puedes vencer por el Espíritu Santo que está en ti. Porque el Espíritu Santo vence al espíritu del anticristo que quiere engañar a los cristianos y apartarlos del camino de Dios. Hoy continuamos, hermanos, ahora con el versículo 5 y vamos a leer 1 de Juan capítulo 4 versículos 5 y 6. Vamos a leerlo juntos y vamos a pedir al Señor que nos hable con su palabra en esta noche. 1 de Juan capítulo 4, versículos 5 y 6. Vamos a leerlos juntos. Dice así la palabra del Señor. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Padre Señor, ahora te pedimos que nos hables con tu palabra. Cada día tu palabra nos enseña cosas tan maravillosas, Señor. Y en estos estudios que estamos llevando a cabo, tu Espíritu Santo nos ha edificado, Señor. Habla a nuestro corazón esta noche, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Punto número 1, aquí la pregunta sería, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando, mi hermano?
Los falsos maestros y profetas se visten como cristianos. Pueden cargar una Biblia, pueden levantar las manos, orar. Fingen pues, y fingen muy bien, que son de Dios. La semana pasada veíamos un texto que dice: Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Sin embargo, estos falsos maestros y profetas son del mundo, no son de Dios, son del mundo. Y hablan desde la perspectiva del mundo. Pero hay una característica que dice el texto: el mundo los oye. Cuando se levanta un falso profeta y empieza a hablar y no mira que esta es la verdad, te han estado engañando porque te enseñan mal esto y esto es la verdad. El que no es de Dios dice: a ver, quiero seguir escuchando. Quiero escucharlo, este parece que sí es cierto. El mundo los oye. La Nueva Traducción Viviente dice: esas personas pertenecen a este mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. El mundo le presta atención. Los hijos de Dios ya vimos que vencen a esos falsos maestros porque tienen al Espíritu Santo adentro. Precisamente en el versículo 6, 1 de Juan 4:6, dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La traducción en lenguaje actual lo dice de esta manera: pero nosotros pertenecemos a Dios y podemos saber quién tiene el espíritu que dice la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. El que es de Dios nos hace caso, pero el que no es de Dios nos ignora. Recuerdo hace tiempo que decía una persona: no, mira, pero es que hay una palabra que me dijeron y esto y que Dios va a hacer y que esto. Yo le dije: es mentira. ¿Qué acaso no conoces a Dios tanto como para darte cuenta que Dios no actúa así? Vamos, tú puedes decir: yo conozco a mi amigo y sé cómo va a responder, sé qué cosa le gusta, sé qué cosa no le gusta. Pero si no conocemos a Dios, si no estamos cerca de Dios, no podemos darnos cuenta entonces cuando Él está hablando y cuando Él no está hablando. Hay gente, mis hermanos, que aunque le expliques y le expliques, mira, no lo creas, te están mintiendo, te están engañando, no te va a hacer caso. No, pero es que así me dijeron pero es que así. Hace poco me decía un hermano, vino una persona y me estaba diciendo: no, pero que mire que la Biblia y que esto y que lo otro. Y cuando le digo yo: pero es que la Biblia no dice así, la Biblia dice así. No, pero el predicador fulano dice que esto y esto y esto. Y el estudioso fulano también, que ha escrito muchos libros, dice que esto. Me decía ese hermano: yo no me baso en esos predicadores, me baso en la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Por eso decía, hay gente que aunque le expliques y le expliques, mira, date cuenta, no, pero es que no es así. Y va a estar ahí de tercos, de tercos. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: en cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Y déjeme planteárselo de esta manera, mis hermanos. En tiempos de Juan no había Biblias. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo todavía. Por lo tanto, no podías decir: mira, si escuchas algo, vete a la palabra de Dios y verifica que sea así, si es así, si no es así. Porque los hermanos no cargaban una Biblia. Dijéramos, era más difícil distinguir cuando alguien estaba engañando con mentiras y fingiendo ser un apóstol, ser un gran maestro, traer un mensaje de parte de Dios.
Era más difícil, no había Biblias. Sin embargo, Juan les dice, miren hermanos, el que es de Dios nos hace caso, el que no es de Dios nos ignora. Juan les pone aquí un punto clave y dice, mira, yo sé que ustedes no tienen Biblias, pero los apóstoles que caminamos con Cristo, todavía hay varios que están vivos. Y Juan podía decir, y yo soy uno de ellos que caminé con Cristo. Así que escuchen lo que dicen los apóstoles, porque lo que los apóstoles están enseñando, esa es la verdad. Es más, decía Juan aquí en su carta, lo que yo les estoy explicando, esa es la verdad. Y si alguien les enseña lo contrario a lo que yo les enseño, decía Juan, si alguien les enseña lo contrario a lo que enseñan los apóstoles, entonces tiene el espíritu del anticristo. En nuestros tiempos, mis hermanos, ya tenemos la Biblia y ahora podemos comprobar con la palabra de Dios si lo que nos dicen es verdad o es un engaño, si las enseñanzas que escuchamos son de Dios o no son de Dios. Pero precisamente, hermanos, las palabras de Juan siguen siendo ciertas. El que no nos hace caso no pertenece a Dios. Dice Juan, el que no nos hace caso no pertenece a Dios. Y acabo de decir que eran los apóstoles. ¿Y cómo escucho ahora a los apóstoles? ¿Dónde está Juan para que lo escuche? Porque dijo que el que no le hace caso, y él caminó con Cristo, y él anduvo con Cristo, él sí es fuente fidedigna. Ahí está en tu Biblia, el Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera carta del apóstol Juan, de manera que se vuelve a hacer realidad. Tenemos los escritos de los apóstoles en la Biblia que nos muestran qué es verdad y qué es mentira. En este punto entonces vemos la importancia, mis hermanos, de leer la palabra de Dios para no ser engañados. Necesitamos leer la Biblia, estudiar la Biblia, memorizar la Biblia para no ser engañados. Algo que he escuchado mucho y en estas fechas que fue lo de los muertos, gente que es engañada de esa manera y hasta escucha predicadores que lo enseñan, pero por eso dice, vete a la palabra de Dios. Dice, no, es que cuando nosotros nos muramos no nos vamos a acordar de nada, porque dice la Biblia, el muerto nada sabe, ni nada conoce, ni nada. Pues sí, ya, porque ahora sí que su memoria ya pasó, sus ideas ya pasaron, el muerto ya está muerto. Hay un texto que dice así, pero no se refiere a que cuando yo me muero, hasta me olvido cuántos hijos tuve, si pequé, si no pequé. Se refiere de que aquí en vida nosotros podemos decir, fulano con sus ideas, sus deseos, sus anhelos, ahí quedó en la tumba. Ya no sabemos nada, hasta ahí quedó. Pero cuando va a la presencia de Dios, por supuesto que recuerda todo. Y ahí es donde Dios lo va a juzgar por lo que haya hecho estando en el cuerpo. No significa de que ya me morí, ya se olvidó todo, ya cuando despierto en la presencia de Dios, ¿quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Qué estudié? Saber todo. Dice que la memoria pasa al olvido de los muertos. Necesitamos leer la Biblia, estudiarla, memorizarla. El que es de Dios pondrá atención a lo que dice la palabra de Dios. El que no es de Dios no va a hacer caso, aunque le presentes miles de versículos en la Biblia. Mira, pero este dice esto. No, pero no es así. Pero mira que hay otro, pero no es así. Y está. A continuación, hermanos, el apóstol Juan cambia de tema para hablarnos nuevamente sobre el amor. Y pasamos ahora al versículo 7. El amor es de Dios. El amor es de Dios. Dice primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros,
porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y esta es la tercera vez que Juan nos habla, mis hermanos, del amor fraternal, del amor entre cristianos. Esta es la tercera vez que nos habla. Recordando un poquito cuando nos habló de esto, la primera vez que nos habla del amor fraternal, nos dice, mira, el que se aman unos a otros demuestra quién está en la luz y quién está en tinieblas. Primera de Juan 2, 9 al 11, dice así, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esta fue la primera vez que Juan nos habló en esta carta sobre el amor fraternal y dice, mira, el que aborrece a su hermano, si tú no te llevas con alguien, si tú lo odias, le guardas rencor, envidia, estás en tinieblas. No eres de Dios, estás en tinieblas y no eres de la luz. Las tinieblas ya te cegaron. Piensas que vas por el buen camino, pero estás mal. Número 2, la segunda vez que nos habla del amor fraternal, lo hizo en primera de Juan 3, 10 y 11. Y lo hace poniendo de ejemplo quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Primero de Juan 3, 10 y 11 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dijéramos, los que están en la luz y los que están en tinieblas. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Esta es la segunda vez que que Juan tocó este tema en su carta y dice, todo el que ama a su hermano, ese es hijo de Dios. Y el que no lo ama, el diablo es su padre. Y la tercera vez lo dice en el pasaje que leímos, primera de Juan 4, 7. Y ahora lo toca en el punto para decirnos cuál es la base de ese amor entre hermanos. Dice así, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora nos está diciendo cuál es la base de que nos amamos unos a otros, porque el amor es de Dios. Como si dijéramos, la luz es de Dios, las tinieblas son del diablo. El amor es de Dios, el odio es del diablo. El que ama es hijo de Dios, el que odia es hijo del diablo. De manera que, punto número 3, el odio no es de Dios. El odio no es de Dios, mis hermanos. Primera de Juan 4:8 dice así, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si yo no amo a mi hermano, si le guardo rencor, si le guardo odio, si lo quiero ver destruido, si tengo muchas ganas de vengarme, ¿sabes qué? Es porque no conoces a Dios. Así de claro está. La ausencia del amor en una persona demuestra que no conoce a Dios. Dice el texto, el que no ama no ha conocido a Dios. Y esto lo dice claramente, el que no ama no ha conocido a Dios. Esto quiere decir que ni siquiera ha empezado a tener una relación con Dios. No ha habido ni un solo momento en que esa persona pueda afirmar, yo conozco a Dios. Ha estado fingiendo, porque el que no ama no conoce a Dios. Aunque diga que es cristiano, en realidad es un extraño para Dios.
El verdadero amor tiene su fuente y su origen en Dios. Ahora, ¿por qué podemos afirmar 100% que una persona que no ama a su hermano en Cristo ni siquiera es cristiano? ¿Por qué podemos decir, hermano, 100% seguro, si te guarda rencor, si anda hablando de ti, si te guarda odio, ese no es de Dios? ¿Por qué puedo estar seguro? Porque Dios es amor. Y nosotros que somos sus hijos aprendemos de nuestro Padre Celestial a amar porque Él es amor. Quien no tiene a Dios por Padre, tiene al diablo por su padre. Y el diablo le enseña a mentir, porque Satanás es el padre de la mentira. El diablo le enseña a odiar, porque Satanás es homicida desde el principio. El diablo le enseña a robar, porque Satanás es ladrón. En resumen, hermanos, el odio no es de Dios. No es de Dios. Si hay algo que has estado guardando en tu corazón y no lo has sacado, recuerda, esto no puede estar en mi corazón. El odio no es de Dios. Y si soy hijo de Dios, no debe haber odio en mi corazón. Punto número 4. El amor se demuestra. El amor se demuestra. Si no demostramos amor por nuestros hermanos en Cristo, por más que lo digamos muchas veces, yo los quiero, yo los amo, los quiero, los amo, es más, aunque lo afirmemos, no los estamos amando en realidad. Aunque lo cantemos, no los estamos amando, porque el amor se demuestra. Y de igual manera, hermanos, aplicando esto a todo, las Escrituras nos dicen que Dios nos ama. Las Escrituras nos hablan de un Dios de amor que amó al mundo, que no quiere la muerte del pecador. Podrá decirlo la Biblia muchas veces y muchos pasajes, pero si Dios no demuestra con hechos que nos ama, en realidad no nos ama. Dios tiene también que demostrar con hechos. Mira, no es de boca nada más, de hechos. Aquí demuestro que te amo. ¿Y cómo nos demuestra Dios que nos ama? El versículo 9, primera de Juan 4:9, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios nos dio lo más preciado que tenía, mis hermanos. Nos dio a su único Hijo y lo entregó a muerte. No lo prestó un ratito, lo entregó hasta la muerte porque nos ama. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dese cuenta el grado de amor de Dios. No se desprendió de un ángel, se desprendió de su único Hijo. En esto consiste el amor, dice pues primera de Juan 4:10. Seguimos avanzando en nuestro estudio. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros lo amamos. Dice la traducción en lenguaje actual: el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. El verdadero amor no es, y escúchenlo bien, no es que Dios envió a su Hijo a tener un cuerpo humano, a sufrir hambre, a sufrir sed. Ese no es el verdadero amor. El verdadero amor es que Dios dio a su Hijo
hasta la muerte. Lo envió a su Hijo al mundo a morir por nosotros. Entonces notemos que Dios no envió a su Hijo al mundo porque nosotros le amamos tanto. Mira, Dios vio desde el cielo y dijo: cuánto me quiere toda mi creación, cuánto me aman los hombres, las mujeres, cuánto me quieren. Pues yo también, así como me quieren, pues yo también les voy a mandar a mi Hijo porque ustedes me quieren mucho. No, dice el texto: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y ahora entendemos más por qué en los hijos de Dios debe haber amor. No puede haber odio. Si Él fue capaz de amarnos primero, si Él fue capaz de amarnos tan grande que entregó a su único Hijo, ¿cómo nos vamos a estar peleando entre nosotros? ¿Cómo voy a decir soy hijo de Dios, pero quiero verlo destruido a fulano? No soy de Dios. Los que son de Dios aman a sus hermanos. Los que son luz aman a sus hermanos. Por último, hermanos, punto número 5, la respuesta del creyente al amor de Dios. La respuesta del creyente al amor de Dios. Al ver el gran amor de Dios para con nosotros, hermanos, al ver cómo nosotros ni siquiera habíamos hecho nada cuando Él se desprendió de su único Hijo, no podemos quedarnos de brazos cruzados al ver todo lo que Él ha hecho por nosotros. En los siguientes versículos podemos ver 3 formas en que los verdaderos cristianos responden al amor de Dios. Y una de ellas está en el versículo 11. Primera de Juan 4:11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, al ver el amor de Dios que me amó primero, que entregó todo, yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Yo tengo que hacer algo. ¿Y qué es? Número 1, tengo que amar a mis hermanos. Amados, dice, si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Este no es un mandamiento imposible de cumplir, mis hermanos, porque Dios, el Dios de amor, vive dentro de nosotros con su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te capacita para amar y te motiva a hacerlo. Los verdaderos cristianos tienen ejemplo de amor incomparable en su Padre Celestial. Por eso, el que no ama, no ha conocido a Dios. También, otra respuesta que podemos dar los cristianos al ver el gran amor de Dios, la encontramos en el versículo 12 ahora, 1 de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Otra respuesta que podemos tener al amor de Dios es que nos sentimos seguros, mis hermanos, porque Dios permanece en nosotros. Y es más, dice que el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Si practicamos el amor hacia otros, estamos demostrando que verdaderamente somos hijos de Dios. Cada vez que alguien te hace algo y tú no lastimas, sino que tú dices: no, tengo que amarlo, voy a orar por él, voy a orar que se arrepienta, voy a orar que busque a Dios, voy a orar que él pueda conocer más del amor de Dios. Cada vez que haces eso demuestra: mira, el Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Por qué? Porque procura el amor, procura la unidad. Ahora dice: Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo se perfecciona el amor de Dios en nosotros? Cuando obedecemos sus
mandamientos. Tal vez alguien dice, a mí me cuesta mucho amar, me cuesta mucho perdonar, me cuesta mucho, porque no has sido muy obediente a los mandamientos de Dios. Necesitas ser más obediente a los mandamientos de Dios para que el amor de Dios se perfeccione en ti. Tiene que cambiar muchas cosas en nuestra vida y no es imposible. El Espíritu Santo nos va moldeando, nos va transformando. Aquel que solamente piensa, no, yo voy a ver cómo le hago daño, no, pero es que yo también le voy a tender una trampa. ¿Está el Espíritu de Dios ahí? ¿Está controlado por el Espíritu que demostró el amor que entregó a su Hijo? Dice, no, no está en luz, está en tinieblas. No es Dios su Padre, es Satanás. De manera que, hermanos, todo esto que estamos viendo es para que pensemos, si yo soy hijo de Dios, debo procurar el amor los unos por los otros. Y por último, hermanos, Primera de Juan 4:13 también nos muestra otro punto. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Los cristianos nos podemos sentir seguros porque tenemos al Espíritu Santo. Al ver el amor de Dios, dice, mira, en esto conoces que Dios te ha amado a ti y que tú también permaneces en Él. ¿En qué? Que te dio su Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos da la seguridad de que somos de Dios, que permanecemos en Dios. El que no conoce la palabra de Dios corre el riesgo de pensar, no, a mí se me hace que hice esto, ya Dios me va a abandonar, no, ya Dios me dejó, por eso no me ha bendecido, por eso no me está ayudando, porque ya se alejó de mí. Pero ¿qué dijo Jesús allí en San Juan 14:16? Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. De manera, mis hermanos, que aun como haya sido el día de hoy, Dios está contigo. Tal vez le fallaste, tal vez cometiste algún pecado, pero dice la palabra, ¿cómo sabes que todavía estás permaneciendo en Él? Te ha dado su Espíritu. Y su Espíritu Santo, si está en ti, al llegar en este momento puede decir, Señor, perdóname, yo no quiero estar lejos de ti. Perdóname, Señor, yo quiero conocer más de ti. Limpia mi vida, ayúdame a ser mejor cristiano, ayúdame a amar a mi prójimo. El Espíritu de Dios está dentro de ti y esas son manifestaciones de que Dios está contigo. Pónganse de pie, hermanos. En conclusión, hoy Juan nos ha recordado que debemos amarnos unos a otros porque el amor es de Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor se demuestra y vimos que Dios demostró su amor hacia nosotros al dar la vida de su único Hijo para que fuésemos salvos. Nosotros también, hermanos, demostremos con hechos que amamos a nuestros hermanos en Cristo. Y amigo que nos visitas, ¿ya experimentaste el amor de Dios? ¿Qué esperas para acercarte a Él? Dios ya te demostró que te ama, que está dispuesto a perdonarte, que está dispuesto a darte una vida nueva. ¿Qué esperas para acercarte a Él? Hoy es el día de reconciliarnos con Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Llevemos también en petición las peticiones que trae cada uno y que también nos han hecho, porque vamos a orar. Y mientras se acercan, vamos a cantar un coro, hermanos.
cámbiame, Señor, hazte ver en mí, que mi corazón sea como tú, y como el barro moldéame, Señor, y como el barro moldéame, hazme a tu imagen, esa es mi oración. Sí, Padre bendito, Señor, esta noche, Señor, tu palabra ha sido clara con nosotros, Señor. No podemos estar diciendo que somos tus hijos, que te amamos, Señor, que te representamos a ti, Señor, si no nos amamos unos a otros. El que no ama a su hermano, dice tu palabra, está en tinieblas. El que no ama a su hermano no tiene a Dios por Padre. El que no ama a su hermano no conoce a Dios, porque nuestro Dios es amor. El odio, la venganza, Señor, no tienen nada que ver con Dios. Y gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo cada día nos moldea para ser como Cristo, para cada día reflejar, Señor, que Cristo está dentro de nosotros. Cámbianos, Señor, renuévanos. Padre bendito, también te pido, si hay alguien que esta noche también quiere experimentar ese amor tuyo, Señor, Padre, toca su corazón, Señor, perdona todos nuestros pecados, límpianos, Señor, Padre bendito, queremos vivir cerca de ti, Señor. Tú ya nos demostraste que nos amas, ahora nosotros correspondemos a este gran amor hacia ti, Señor bendito. Padre, también te pedimos por las peticiones de mis hermanos que han traído esta noche.